tienes, Inma Coscolla. Bueno, pues yo voy a recurrir a una respuesta que he dado como explicación de mí misma muchas veces. Yo tengo como 3 caminos en mi vida en los que he hecho un recorrido de aprendizaje que me ha ido dando identidad y transformando. Y esos 3 caminos son mujer, madre y maestra. Las 3 M's. Yo soy una mujer, que soy madre, que soy maestra. Y más que como una explicación, una definición de decir, necesito esas 3 etiquetas, para mí es como 3 caminos en los que reconozco, ahora que tengo 65 años, pues una perspectiva de evolución, de formación, de aprendizaje. Siempre han estado en movimiento y están en mí para conformar quien soy en cada momento. Soy maestra desde los 20 y soy mujer desde que me siento mujer. No sé cómo decir. Quiero decir, a los 5 años no lo pondría ahí, pero entendedme, es como cuando ya cojo las riendas de decir, a ver, ¿qué necesito ir perfilando en mi vida para decir quién soy? De partida, nos colocamos en el momento histórico y es que yo soy del 60, el momento en el que empiezo a ser maestra son los 80, ¿vale? Entonces, en ese momento se cruza el que yo he hecho una carrera corta, porque es lo que me pidió mi padre para poder sostener la formación de los 3 hijos. Entonces yo acabo una carrera corta, elijo esa carrera de magisterio probablemente porque estaba en juniors y ya tenía trato con las criaturas. Entonces, tengo esa carrera en un momento en el que la sociedad está abriéndose a un nuevo ciclo y hay como en mi entorno como mucha expectativa de creación colectiva. Y una de las expectativas estaba, dado que yo además tenía magisterio, en qué escuela queremos. Yo digo que la generación que ahora nos estamos jubilando o nos hemos jubilado, hemos creado la escuela pública con la que ahora nos encontramos. No porque seamos ahí estupendos, sino porque era un momento verdaderamente de que la escuela pública se transformara en ser una escuela al servicio del derecho de la educación universal, de ser como una especie de servicio subsidiario que era en los años anteriores. Y ahora yo creo que se arranca otro ciclo. En este momento que yo empiezo a ser maestra, me importa mucho ubicarme en ese momento, porque a mí me impregnaba más qué escuela queremos, qué sociedad queremos, que a lo mejor pensarme qué maestra quería yo ser. Empiezo a ser maestra con esa expectativa de colaborar en cambiar el mundo, ya más sociedad que estamos, pero me encuentro relacionada con una maestra que no me gustaba nada. Cuando me encontraba ante situaciones que me desbordaban en un segundo de primaria, en un pueblo de la ribera de una comarca de aquí de Valencia, se llamaba Benifayó, o sea, una maestra que reaccionaba de manera autoritaria, que tenía un componente histérico en la reacción, que vivía con desazón la falta de aceptación de mis propuestas. O sea, era como una sensación de wow, esta maestra no me gusta nada, ¿vale? Cuento la anécdota porque para mí es como un hecho fundacional. Yo tenía al lado de la clase un servicio para maestras y maestros. Entonces yo me salía de clase y entraba allí a llorar, ¿vale? O sea, porque era, yo decía, pero si yo soy una facha. O sea, ¿quién me sale aquí? Yo estaba en ese momento haciendo, después de magisterio, que era una diplomatura, yo estaba haciendo geografía, corté esa licenciatura y me inscribí en el año siguiente a hacer pedagogía.
porque digo, necesito formación. Pero en ese tiempo, por todo el contexto social que vivíamos, bueno, pues tuve muy a mano vincularme con el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, con el STE, y vincularme con las escuelas de estiu, los movimientos de renovación pedagógica. Y este es mi hecho fundacional. Entonces, yo entré en un entorno de relación que me ofreció referentes, tanto que pude leer como que con los que pude convivir. Y esto es muy importante para una maestra. Yo desde el principio he crecido en relación con otras maestras. Los movimientos de renovación pedagógica suponían la apuesta por el encuentro y la formación permanente horizontal, pero además, pues como referentes, te voy a dar dos nombres que para mí los elegí en aquel momento ya, ¿vale? Como, como maestros, ¿vale? Uno fue Gonzalo Anaya, que yo tuve la circunstancia, lo conocí en las escuelas de estiu, las escuelas de verano, y él ya estaba jubilado. O sea, pero para mí lo conocí como maestro, ¿vale? En ese momento, lo elegí como maestro. Y voy a deciros una frase que él contaba y que para mí, o sea, fue como un dardo que me llegó al corazón y al alma y que además de muchos más aprendizajes, acogí de él. Y él decía, tanto sistema educativo. Cuando tú entras por la puerta del aula y permites que esas criaturas te miren a los ojos, acoge la responsabilidad de que te están haciendo maestra, su maestra. Ahí es donde te retratas. Y la otra persona que elegí como maestra, que se lleva conmigo, pues no sé si son 8 o 9 años, y que ahora he tenido la suerte de la vida de que hemos ido creciendo juntas siempre y es mi amiga también. Digo también porque sigue siendo mi maestra. Es Pilar Tormo. Yo la elegí. Tuve la gran lucidez de decir, yo voy a pensar todo lo que tú digas. Yo voy a pensar todo lo que tú haces. O sea, porque me gusta la maestra que eres, porque me gusta la persona que eres. Y Pilar decía una cosa que para mí es muy importante para las maestras. Nos apuntamos a los movimientos de renovación pedagógica en aquel momento o a mejorar la escuela, no desde el deber, no desde el compromiso, aunque luego surja un compromiso, sino desde la atracción que supone vivir y comprender que eso mejora la vida y te mejora la vida. Y ese es el motor de una maestra. En primer lugar, voy a decir que me ha dejado un aval, ¿vale? Un aval quiere decir, es como algo que puedes demostrar, o sea, te permite demostrar. Cuando yo empecé, había algunas compañeras que me decían, espérate que pase el tiempo, ya verás, esto es muy duro. Estas ganas de transformar, de mejorar, de crear, este es un oficio duro. Y eso me tapaba la boca, porque cuando empiezas no tienes el aval. Y cuando finalicé y me jubilé, yo en los momentos que iba a la escuela de magisterio, cuando me encontraba con maestras más jóvenes, ¿vale? Yo decía, digo, es que yo tengo el aval. No está en el tiempo que desgasta, está en el enfoque en el que tú te colocas como maestra. Y si te colocas como maestra en un determinado enfoque, tú vas creciendo como maestra y vas cada vez haciéndote mejor maestra. Y cada vez eres consciente de que puedes ser mañana mejor maestra. O sea, y en este sentido, ese aval de saber por experiencia propia en 40 años que el tiempo no desgasta, sino que depende del enfoque en el que tú vivas tu oficio, cómo vives ese tiempo en él, es lo primero que me dejó estos 40 años de maestra. Lo resumiré
con unas palabras grandes pero muy auténticas en mí. Ha dejado una gran intensidad, o sea, de experiencias vividas, siempre en relación con las criaturas, con las familias, con otras maestras. Entonces me he sentido siempre de la mano. Por lo tanto, mucho agradecimiento. Yo, de hecho, cuando me jubilé, hice un mini libro que compartí con algunas personas y lo titulé Gracias, ¿vale? Gracias. Un gran agradecimiento. Y de esa intensidad de experiencias vividas que me da como la sensación de una etapa, pues siento una alegría profunda. Eso sería lo que me ha dejado el tiempo laboral como maestra. Lo primero que ahora quiero decir, después de haber contestado esa alegría, esa intensidad, y a la hora que me preguntas ser maestra profunda, es muy importante entender la complejidad de la vida. Quiere decir que aquello que conforma un camino de crecimiento que te sitúa en el mundo tiene sus dudas, sus cansancios, sus aprendizajes nacidos de la dificultad. O sea, entender la felicidad de sentir la autenticidad dentro de ti, ¿vale? No quiere decir que estemos hablando de un camino plano. Esto es muy importante. Yo mirándolo en perspectiva después de estos 40 años, yo diría, vamos a ver, ¿qué es aquello que de alguna manera me ha ayudado a entender este oficio como, como una parte como mi vida, ¿vale? Y como una manera de encontrar mi lugar en el mundo? Yo creo que ha tenido un arraigo muy importante el tener la convicción de que era un oficio que me emplazaba a una responsabilidad pública y política siempre. Ser maestra me emplazaba a la acción, ¿vale? Me emplazaba a la acción, siempre con la responsabilidad de con otras personas con las que yo intervenía y aportaba algo o no a su vida. Asumir esa responsabilidad desde la convicción de que era un compromiso que me colocaba en el mundo, yo creo que eso ha sido para mí muy importante. Me he sentido maestra más allá de metodologías, teniendo metodologías, pero más allá de metodologías, más allá de legislaciones. Era como asumirlo en sentido propio. Otro aspecto que yo creo que es fundacional y que creo que es clave en el oficio, clave, son estos dos aspectos. Uno es que, como he contado, muy pronto lo empecé en relación con otras maestras. Por ejemplo, mi sobrina, que acaba de terminar ahora cuarto de magisterio, y a maestras jóvenes cuando estaban conmigo, yo siempre les he dicho, si no tenéis a mano un entorno, buscadlo. Si no tenéis a mano a personas, buscadlas, porque a verlas, haylas. O sea, que puedan crecer en relación contigo a la hora de pensar el oficio. Ese empezar en relación yo ha sido algo que he mantenido 40 años. Es más, lo mantengo ahora. O sea, que estoy jubilada 5 años. Yo mantengo un entorno de relación, de pensamiento de la educación y de acción en la educación. Y eso creo que es básico. El otro aspecto que me parece básico y que hablaba yo, que te da el aval, es el enfoque del oficio. ¿Dónde está lo sustancial del oficio? Yo lo intuí desde que empecé, pero después de 20 años de maestra, le puse nombre. La centralidad del oficio es la relación educativa, de hacer posible esa relación educativa que permite una relación de confianza en la que la criatura se deja guiar por ti y tú asumes la responsabilidad de acompañarla. Y de alguna manera también con las familias, te coloca a pulir algo que es de una novedad continua y de un crecimiento infinito. El sistema educativo y la escuela en concreto es
un entorno muy lleno, ¿vale? Tú entras allí, o sea, así despacito, y ya está todo lleno. El horario está lleno, los contenidos están llenos. Tú subes a algo que tiene muchos años de historia y que además tiene una inercia. Vale, todo lo que ya está en funcionamiento se te muestra como urgente, porque tú tienes que dar respuesta. Negar que eso está y no reconocer ese grado de urgencia es suicida. Una de las cosas que tú tienes que ir sosteniendo en tu ser maestra, otro de los aspectos por los que es importantísimo estar de la mano siempre, ¿vale? Es que tú tienes que ir pensando en cómo mejorar algo que rueda y te abduce. Y además con una serie de contrapartidas que son tu sueldo, te sostiene económicamente tu vida y encima determinadas transformaciones pueden suponer un coste social porque también modificas las expectativas de los otros, sea de las familias, sea de la inspección cuando viene a hablar contigo, sea de tu propia autocensura. Entonces tú tienes que ver en qué medida de esos costes los puedes pagar. ¿Quién comporta la vida de la escuela? ¿Quiénes la habitamos? Si me quedo en esto como concepto, no tiene fuerza frente a la inercia que tiene acción. Pero cuando enraizo la centralidad de la relación educativa y esa mirada amorosa se transforma en conocer, entender y acompañar a Alba, a Juanvi, a Dani, a María, cuando tiene esa concreción, la responsabilidad aumenta muchísimo y la importancia empieza a dar su grado. Es decir, a mí esto no me cuadra, esto lo estoy viviendo mal, esto me hace sufrir, esto no lo entiendo, esto me hace feliz. Y hay veces, a medida que vas avanzando en el oficio, que puedes conseguir, y no pocas, que lo urgente y lo importante vayan de la mano. Esto es para no entender que el oficio es definir lo importante siempre enfrentándote a, sino perfilando esa, eh, esa, esa inercia. Una de las cosas que a mí me supuso infelicidad en mis primeros 20 años de maestra, y digo mis primeros 20 años porque reconozco un punto de inflexión en los 20 siguientes, fue el sentirme con angustia, ¿vale? No soy la maestra que debo ser, que quiero ser, que aspiro a ser. Y es tan difícil ser esa maestra ecologista, feminista, pacifista, humana. Es tan difícil ser una maestra actualizada en todas las metodologías que permitan un acompañamiento, una maestra que se enfrenta al sistema sin que el sistema la mate y sin matar al sistema. Claro, son tantos debes, ¿vale? Que yo sentía un poco esa angustia vital. Cuando empecé a darle nombre y entender esto que llamo la centralidad de la relación educativa, una de las cosas que se me fue eliminando es la angustia para encontrarme en un camino abierto de composición de la maestra que quiero, puedo, aspiro a ser. Yo lo comparo mucho con el camino de la maternidad o con el camino del ser mujer, en el sentido de que hay muchos aspectos que de alguna manera tú notas que tú estás creándolos, conformándolos, desestimando, creando, pero mm, nunca llegas a tu imaginario. Y ahora actualmente encima la legislación educativa le pone a las maestras que arrancan un imaginario que es top. Te dice, tienes que ser una maestra abierta a unas metodologías que creen situaciones de aprendizaje, pero no te voy a quitar la evaluación, o sea, no te voy a quitar el que me tienes que informar, no te voy a quitar la burocracia, no te voy a quitar los debes de la programación. O sea, resuelve tú esta contradicción.
como consideres. Para mí la clave está en entender que es un oficio en el que siempre estás en formación, por lo tanto, en clave de leer, en clave de conocer, siempre estás en relación con otras maestras y en la sociedad en la que estás, y siempre estás, podríamos decir, en crecimiento personal contigo misma. Más ese vínculo activo, nuevo, que da el de cada momento, de cada concreción, hace que de alguna manera te vayas concretando y aceptando la imperfección. Entonces, nunca vas a ser un imaginario, ¿vale? Y además es un oficio de lo humano en directo. No grabas una película y luego después te colocas, sino que eres una persona que estás actuando, o sea, desde lo que te interpela la realidad. Entonces, tú tienes que entenderte como una persona que estás en formación, que siempre tienes posibilidad de mejora. Transforma la angustia por el deseo de perfección, por la posibilidad de mejora. Es un oficio de crecimiento infinito. Transfórmalo ahí. Algo que para mí fue vital y que siempre me ha acompañado, siempre me ha acompañado. Y es entender la escuela en la sociedad, cómo hacer presente la sociedad en la escuela, cómo la escuela puede mejorar la sociedad. Entonces, ¿qué tipo de escuela queremos en esta sociedad? Y de ahí nos salía el buscar una escuela, como decíamos, una escuela pública. La escuela pública es la escuela de todas, de todos. Es una escuela donde la diversidad es el punto de encuentro de gente de diferentes economías, de diferentes pensamientos, y la escuela pública asume la complejidad de una sociedad que no es fácil, pero, pero dentro de ella, decíamos, escuela pública, popular. Popular quiere decir que tenga en cuenta las necesidades y las reivindicaciones de quien menos tiene en la sociedad. En este sentido, la escuela tiene que acoger las necesidades y los puntos de partida de quien menos tiene en todos los sentidos. Y valenciana. Valenciana es enraizada en nuestra cultura y en el cuidado de nuestra lengua. Entonces, los movimientos de renovación pedagógica tenían este aspecto y luego el querer construir una escuela para hacer esa escuela popular y valenciana una escuela interesante, activa, democrática. Hubo muchísima formación vivida dentro de los movimientos de renovación pedagógica, en las escuelas de verano y en los seminarios de formación. Ahora estamos haciendo un inventario de material y es asombroso lo que vivimos. O sea, asombroso. En el sentido de que yo lo explico también que era un contexto social diferente y que, por desgracia, en aquel momento no había otras oportunidades de formación para maestras, ¿vale? Y maestros. A medida que pasaron los años, los movimientos de renovación pedagógica comenzaron también a tener una interlocución social como si fueran representación de alguien. Y entonces esto nos derivaba muchísimo trabajo de representación que nadie nos había atribuido. Esto fue un problema importante, al tiempo que los movimientos de renovación pedagógica convivíamos con una sociedad diferente en cuanto a la formación y ya habían ofertas de formación de la administración y alerta de los sindicatos que en un principio nacieron en las escuelas de verano, el Sindicato de Treballadors de l'Ensenyament y junto con comisiones, aunque ya estaban. Estos sindicatos querían mantener el vínculo con la escuela de verano, pero también sus escuelas de formación. Toda esta diversidad generó mucha dispersión a la hora de la formación de maestras y maestros con inquietudes, que derivó en los movimientos de renovación pedagógica una situación diferente. Yo tuve la circunstancia de que esa problemática yo la viví abierta a
a dos grandes caminos de transformación y crecimiento que la vida me regaló, ¿vale? Y me vino a la vez. Uno fue el conocer a Sofías y crear después Sembra. Entramos en lo que era el feminismo de la diferencia, desde la lectura de nuestro oficio, queriendo entender, y luego para mí ha sido sustancial, pero en aquel momento me era marciano oír el orden simbólico de la madre, la política del partir de sí, pero lo que me vino como un dardo desde el principio fue lo de la centralidad de la relación educativa. Colocarme en ese entorno de crecimiento me hizo leer y encontrarme con muchísimas mujeres a las que les debo la vida. A la vez, conocí en un seminario de las últimas escuelas de verano a las que hicimos, conocí la propuesta de los proyectos de trabajo. Cuando conocí una experiencia de proyectos, yo me enamoré de esa perspectiva de trabajo. Fueron 20 años viviendo proyectos, viviendo seminarios de formación con otras maestras. Creamos un seminario que para mí ha sido, o sea, de gente que nos encontramos random, como dicen ahora, o sea, pero que luego después constituimos y no estamos en ningún lado, en ningún legado histórico, pero que como queríamos ser mejores maestras, nos llevamos supermestres. Entonces, supermestres fue un seminario que arrancó desde los proyectos y que compartíamos experiencias pedagógicas, visitábamos los coles de cada una de nosotras, éramos totalmente autónomas, libres. En esa época, cuando llegué a entender la política del partir de sí y entendí más la confluencia como perspectiva política que la reivindicación que genera la confrontación, yo en ese momento estaba en el equipo directivo en mi colegio, en el Jaume I de Paiporta. Entonces, lo enraicé en la relación con mis compañeras y quiero decir que mi cole fue una práctica política de aprendizaje y de crecimiento personal en la pluralidad, en la diversidad y en el hacer juntas aquello que podíamos compartir, que para mí siento como un gran agradecimiento. Para mí fue el entender el enfoque de mi estar en el colectivo de otra manera. Bien, si tuviera que elegir una palabra, me dices solamente en qué se sostiene, yo te diría en el respeto. Uno de los aspectos que sostiene nuestro oficio en el punto de elección del oficio es el que atraiga o no el mundo de la infancia. ¿Vale? En que atraiga o no. Me gustan las criaturas, me gustan los niños y niñas, o me ponen nerviosa, o no me atraen simplemente ese mundo. Yo no he sentido nunca un rechazo al mundo de la infancia, ¿vale? No he sentido un rechazo. Entonces, no he tenido que transitar me ponen nerviosa y lo contrario. Yo diría que no he estado en un rechazo, pero tampoco en una atracción especial. O sea, no es decir, es que yo, el mundo de la infancia, o sea, me emboban, me atraen, me gustan. Fundamentalmente es un respeto a que algo me tienen que decir, ¿vale? Una de las cosas es que yo tengo que entender el crecimiento de una vida humana, como hemos inventado, cómo hemos podido aprender a contarnos en la narrativa de lo que es toda la maduración psicológica, toda la maduración del cerebro. Entonces, yo tengo que conocer eso, pero eso no me explica a Alba, ni me explica a Dani, ni me explica a Juanvi. Eso me ayuda a no cometer barbaridades. El tema está en entender desde el respeto que ese ser humano tiene algo que decirme y aportarme y que ese ser humano está en un momento de la vida en el que la sociedad en la que yo vivo le atribuye un derecho al servicio del cual estoy yo, que es el derecho a la educación. Esa criatura, de alguna manera, tiene una relación que no es de igualdad conmigo, en la que yo tengo una responsabilidad y esa criatura la posibilidad de otorgarme su confianza. Muchas veces nos ponemos el anclaje en qué podemos mejorar, qué podemos transformar, si luego se acordarán, si luego eso quedará.
Y yo digo, vale, todas estas preguntas son legítimas, pero hay una obviedad que se presenta como un dardo y es que el mal que puedes hacer ocurre en tus ojos. Tú puedes hacer mucho mal, o sea, con un insulto, con una mala reacción, con una manera de ningunear a una criatura desde la necesidad que pueda sentir o tener, de no escuchar la angustia de una familia o de no escuchar la aspiración de una familia. Cuando tú haces alguna de esas cosas, puedes hacer mucho daño y el daño es en presente y puede llegar al futuro. Asumir esa responsabilidad a mí me coloca en una relación de respeto y de apertura al otro. Una de las cosas que me produce la infancia en el aula, en el cole, es que mediadas por la relación educativa, ¿vale? Que es desde tus propuestas, de lo que surge en el aula, desde lo que hacemos juntas, ¿vale? Hay magia. O sea, las criaturas son mágicas en esa relación en el aula. Lo que pasa es que ahí hay una transformación que incluso perciben las familias cuando vienen a colaborar. ¡Wow! Es que no es tan igual, es que no es tan igual, ni mejor ni peor, diferente a como en casa, diferente a como en el polideportivo, diferente a como en la calle. Y yo vivir con las criaturas, muchos proyectos que hemos compartido, teatros, conversaciones, juegos, que encima me han abierto a un tono de vida. Eso es una maravilla, que te lo ofrece ese vínculo en el que no hay una impostura cuando haces eso, nace la relación. Entonces, yo, las criaturas para mí es una mirada de respeto a lo que me pueden abrir, aportar, de asombro y luego después de disfrute de lo que me aportan y yo no tengo en este momento de la vida, de disfrute de lo que podemos vivir juntas, de lo que hemos vivido juntas. Y luego de una gran responsabilidad. Ese respeto es asumir la responsabilidad de que no es una relación de igualdad. O sea, yo les puedo hacer daño y les puedo mejorar la vida. Y entonces yo asumo esa responsabilidad con el vértigo que merece. Digo, a ver, me voy a mi librería, ¿vale? Y un poco desde una sensación de visualización, ¿qué libros voy a coger? He cogido 3, de los cuales probablemente os van a servir 2, ¿vale? Ahora os explicaré, pero yo necesitaba coger 3, ¿vale? Estos 3, que de alguna manera yo diría, oye, léeroslo, de verdad, a tus estudiantes, porque probablemente a lo mejor son libros que tú recomiendas, ¿vale? Pero que para mí significan algo muy en presente ahora, ya no en mi biografía, sino ahora, ¿vale? Bueno, pues mira, primero voy a presentar el que probablemente no os va a servir. ¿Por qué? Pues porque está en valenciano. Y está en valenciano porque tenía que estar en valenciano. Es un libro que merece ser traducido, pero no lo está de momento. Historias que he viscut, historias que he vivido de Pilar Tormo. Es un libro en el que a través de historias que ha vivido como maestra muestra la complejidad del oficio, el compromiso del oficio, la ilusión del oficio, el sí se puede. Y de una manera, además, ella escribe de una forma que me encanta. Y este libro para mí, bueno, lo tengo muy trabajado, lo he leído y presentado varias veces y ojalá en algún momento se traduzca. A quien tenga mucha habilidad con los idiomas, yo se lo recomendaría porque es una lengua latina y tampoco se va tanto el valenciano del castellano. Bueno, historias que he visto. Y ahora este otro, Señales de vida. Señales de vida de Teresa Punta. Este libro cuando lo leí me emocionó y lo he conectado con vuestra revista Márgenes, ¿vale? Porque habla de experiencias con criaturas que están en los márgenes del sistema y que la escuela se plantea la necesidad, la responsabilidad de darles respuesta. Porque una de las cosas que nos retrata mucho como maestras es cuando una criatura viene con problemas que dices, a ver, tu problema nace en un lugar que no es este,
Entonces no tengo respuesta metodológica, no tengo respuesta desde el currículum, pero siempre hay un movimiento desde la responsabilidad de que acojo tu circunstancia vital con la que vienes a mí. Y hacer ese movimiento, yo os digo que las criaturas lo perciben desde el minuto uno. Y incluso criaturas que por su circunstancia personal se van a mostrar siempre en relación de rebeldía y desgaste, puedes notar el amor y el agradecimiento en ese pulsillo que continuamente estás haciendo con ellas, ¿vale? Este libro es un libro además que se lee muy bonito y que a mí me fue muy inspirador, Señales de vida. Y luego un libro de algo, pues, a lo que yo me siento muy agradecida. Es el libro Enseñar tejiendo relaciones. Compartí con una profesora de la universidad, con Dolo Molina, 6 cursos en los que ella vino a mi clase semanalmente. Cuando empezó este proyecto, si me hubiera dicho va a durar 6 cursos, con lo que yo me estimo el aula le habría dicho, o sea, creo que no puedo. Le dije que un sí a ese año, con ciertas reservas a ver en qué medida nos podía ser una ayuda mutua, porque más allá de lo que pudiera ser observar, ¿vale? Sino lo que pudiera suponer para mí también como maestra y para mis criaturas. Y fue una relación de aprendizaje mutuo preciosa que se convirtió en escritos y esto lo hicieron otras profes de universidad, ¿vale? Con otras maestras en otros lugares. Y entonces el tema de la narrativa pedagógica a la hora de poder contar la complejidad de la vida del aula, pero leída desde un hecho pedagógico, desde una situación, el poder contar eso desde todas las luces y preocupaciones, preguntas y dudas que aborda, creo que es de lectura obligatoria, bueno, obligatoria, muy conveniente para gente que se está formando. Entonces, enseñar tejiendo relaciones, José Contreras Domingo, coordinador. Sí que os quiero decir dos comentarios, ¿vale? Uno primero que me gusta el título, Márgenes, porque realmente no lo sé con qué intención lo hacéis, pero creo que se puede mejorar mucho el corazón de la escuela entendiendo los márgenes. O sea, entendiendo qué nos viene, que de alguna manera viene de nuevo, nos la cuestiona, ¿vale? Y entendiendo los márgenes, acogiéndolos, se puede ir al corazón. Entonces me gusta el título, o sea que de partida, eso leía, por ejemplo, con el libro de Señales de vida de Teresa Punta. Y la otra cosa que os quiero comentar es el agradecimiento de que haya una revista que hable de educación desde la universidad y que conecte con la escuela, porque es una preocupación que yo he compartido, he vivido mucho a la universidad como institución de espaldas a la escuela. O sea, en el sentido, incluso en el caso de magisterio, se produce un pecado doble, porque están las prácticas. Entonces, las maestras acogemos tiempos vitales en la formación de maestras y maestros y el vínculo de seguimiento, de creación de las condiciones, del sentido de las prácticas, no se ha creado ni entornos de formación mutua ni interlocución más allá de determinados criterios o si tienes algún problema me dices. Lo que es muy importante es abrir puertas de relación de la escuela con la universidad para que haya una interlocución de mejora mutua. Y en este sentido, pues creo que la revista es un canal y lo agradezco.